a través de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. La vida no es fácil, no es fácil. La vida está llena de dificultades que debemos enfrentar, de obstáculos que tenemos que superar. Y la vida del cristiano tampoco es fácil. No es un lecho de rosas. La vida del cristiano no es un mundo de mariposas y terciopelo. La Biblia describe la vida del cristiano como un peregrinaje costoso, como una batalla sangrienta, como una carrera maratoniana, como una muerte lenta a nuestra carne y a nuestro yo. Es difícil la vida cristiana, pero el cristiano tiene la ventaja de que no va solo, de que tenemos a Cristo como compañero en el camino, como capitán en la batalla, como precursor en la carrera y como salvador en su muerte. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos enfrentar las dificultades que llegan a nuestra vida? ¿Cómo debemos enfrentarlas o afrontarlas? Y esa es una muy buena pregunta. Y en las próximas semanas queremos ir contestando esta pregunta, mientras estudiamos la vida de José. La vida de José. Estaremos unas cuantas semanas, no muchas, pero estudiando la vida de José. Te recomiendo leerla, empieza en el capítulo 37, aunque puedes empezar antes para saber un poco el contexto, y va prácticamente hasta el capítulo 50 de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y José es un gran ejemplo para el creyente. Es una historia que siempre que la leo se me ponen los pelos de punta. Es dramática, es una historia tremenda. José fue un hijo obediente de un padre no tan obediente a Dios. José fue un hermano sufrido y perdonador que tenía hermanos crueles. José fue un joven puro en medio de una sociedad impura y tentadora, tanto su familia como cuando estaba en Egipto. José fue un adulto y un marido responsable y esforzado, trabajador, pero por encima de todo José fue un hombre de Dios. Porque en la vida de Dios, en la vida de José, el protagonista no es él, el protagonista es Dios. Como vimos ayer, la semana pasada, en la vida de David, el protagonista no soy yo, decía David, es Dios, es Cristo el que viene. Y un cristiano, también vemos un cristiano en la vida de José. Dices, un cristiano, aunque no había llegado Cristo, pero José tenía la vista puesta en Dios y en las promesas de su Dios, en el Mesías que vendría, del que le habían hablado tanto su padre como su abuelo. Ahora, en la vida de José es curioso, no se menciona ningún pecado directamente, pero por supuesto sabemos que José era pecador, como tú y como yo. Así que no queremos decir simplemente tienes que ser como José, tienes que ser como José, tienes que enfrentar las dificultades como las enfrentó José, porque vamos a ver que José nos recuerda a otra persona mucho más asombrosa que aparece en la Biblia, nos recuerda a Jesús. Como todo el Antiguo Testamento, como David nos ha hablado de Jesús, también José nos habla de Jesús, de Cristo Jesús. Al estudiar todas estas dificultades, no queremos que nuestra vista esté en José simplemente. Queremos ver más allá de José. Cuando estudias su historia bien, cuando te pones esas gafas espirituales, te das cuenta que no va de José, de que nos está apuntando hacia alguien más grande, hacia Cristo Jesús, porque claramente vemos el Evangelio en la vida de José. Y es que el mensaje entero de la Biblia y del Antiguo Testamento no es como algunos han predicado, una historia moralista de decir tienes que ser una buena persona, tienes que ser un buen chico, tienes que ser obediente como José, tienes que tener fe como Abraham, tienes que ser valiente como Josué, tienes que luchar por el Señor como David, tienes que ser sabio como Salomón, tienes que ser un hombre de oración como Daniel. Sí, son buenos ejemplos, pero en nosotros no podemos ser como ellos. El mensaje de la Biblia no es simplemente sé una buena persona. El mensaje de la Biblia es que ni podemos ni queremos ser buenos, somos pecadores, pero que Cristo vino para salvar a pecadores y solo a través de Cristo, a través de que Él sea nuestro Salvador, nuestro mediador, solo a través de venir a Cristo, de recibirle como tu único Salvador, a través de nacer de nuevo, es que Él pone en ti el deseo de andar con Él, de andar para Él, de ser santos, de vivir para Él. Eso es el Evangelio. El Evangelio es darse cuenta que no puedo ser como José, no puedo ser como David, ni como ninguno de ellos en mí mismo.
que necesito a Cristo, que me salve, que me perdone, que me transforme, para entonces vivir como Dios quiere que vivamos. La serie que vamos a hacer estas próximas semanas se puede titular Enfrentando las dificultades con los ojos en Jesús. Enfrentando las dificultades con los ojos en Jesús. Y al estudiar la vida de José vamos a ver que no fue una vida fácil para nada. Fue una vida con muchas dificultades, muchas. Pero vemos que él tenía la vista puesta en Dios. Una visión centrada en Dios, como dice Hebreos, con los ojos puestos en Jesús. Sabía que aun todo lo que ocurría en su vida, Dios tenía un plan. Ahora, José venía de una familia privilegiada, mucho más privilegiada que incluso pues muchas otras familias que vemos en la palabra de Dios. José era bisnieto de Abraham, el padre de la fe. Era nieto de Isaac, era hijo de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob eran los patriarcas. Venía de una familia privilegiada. Era la familia que Dios había elegido para revelar su plan. Dios había elegido esta familia para bendecir a todas las familias de la tierra. Dios había hecho un pacto con esta familia. De esta familia vendría el pueblo de Israel, de donde vino Cristo Jesús. Era una familia que creían en un único Dios verdadero, o eso debían, en el Todopoderoso, en el Justo, el Creador, el Invisible. Dios se reveló a esta familia mucho más, de una manera infinitamente más grande de lo que se reveló a otras familias en el mundo de ese entonces. Y esta familia adoraba a Dios de la manera correcta, con sacrificios de animales en altares, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esos sacrificios que anticipaban el Mesías que vendría y derramaría su sangre. En el capítulo 35 vemos cómo Jacob le dice a todos sus hijos, a toda su familia, que quitaran los dioses ajenos que hubiera entre ellos. Y Dios entonces hablaba con ellos, revelaba su voluntad. Era una familia privilegiada. Pero también, y eso es lo que nos vamos a centrar hoy, era una familia con muchos problemas. Y hoy el título de la predicación hoy es, lo que queremos ver es, enfrentando los problemas familiares con los ojos puestos en Jesús. Esta es la primera dificultad que José tuvo que enfrentar, enfrentando los problemas familiares con los ojos puestos en Jesús. Y es que queremos ver que tú puedes enfrentar esas situaciones, problemas, dificultades familiares si pones tus ojos en Cristo. Si pones tus ojos en Cristo. Así que, en primer lugar, vamos a ver estos problemas familiares. ¿Cuáles eran? El primero de estos problemas que José tuvo que enfrentar fueron los malos ejemplos que había en su vida. El capítulo 37 empieza, versículo 2, diciendo, esta es la historia. Y aquí empieza la historia. Del 37 al 50, capítulo 37 al 50 nos cuenta la historia de la familia de Jacob. La primera palabra es José, porque la narración se centra en José. Y dice José siendo de edad de 17 años. Esa edad crucial en la vida de un joven, esa edad en la adolescencia, de 17 años, cuando ya se va haciendo adulto, ahí empieza la historia. Ahora es cuando ya empezaba a tomar decisiones, cuando ya empieza de pasar de esa niñez a esa edad adulta, ahí empieza la historia de José. Entonces, lo quiero hacer de una manera quizá diferente, pero José mismo nos va a contar su testimonio. Así que voy a hablar ahora cómo hablaría José. José, cuéntanos tu testimonio. Ayer en la reunión de mujeres hubo unos cuantos testimonios, pues José ahora, como joven de 17 años, nos va a contar su testimonio. Y José diría algo así: hola, soy José, tengo 17 años y voy a contaros un poco de mi familia. Mi padre se llama Jacob y ha sido un mentiroso. Su mismo nombre, Jacob, significa engañador. Mi padre engañó a mi abuelo Isaac, engañó a su mismo padre Isaac. Mi padre engañó a mi tío, a su hermano Esaú. Le engañó 2 veces para robarle los derechos como primer hijo. Y eso causó muchos problemas. Y al final a mi padre lo engañaron. Le engañaron a él, su suegro lo engañó y bastante. Quiero mucho a mi padre, pero es un hombre con muchos defectos. Mi madre se llama Raquel, se llamaba. Es una larga historia con mi madre. En realidad tengo una madre y 3 madrastras. Sí, mi padre tiene 2 mujeres y 2 concubinas o amantes.
Sí, mi padre vive en poligamia. Mi madre por un tiempo adoraba imágenes, adoraba ídolos, mi madre Raquel, y encima se los robó a su propio padre. Sí, esa era mi madre. Y bueno, ya no tengo madre. Mi madre falleció cuando nació mi hermano Benjamín, así que cada vez que veo a mi hermano Benjamín me recuerda a mi madre Raquel, que la ha hecho tanto de menos. Mis hermanos, bueno, son para darle de comer aparte. Mi hermano mayor se llama Rubén. Es el primogénito, el que debería ser el ejemplo, pero no es buen ejemplo, sino todo lo contrario. Es impetuoso, actúa por impulsos y se ha llegado a acostar con una de las amantes o de las mujeres de mi padre. Así que mi padre y él no tienen buena relación. Los siguientes hermanos que tengo son Simeón y Leví. Y son hombres muy violentos y crueles, y han matado a mucha gente. Esos son mis 3 primeros hermanos. El cuarto es Judá. Y un día, no sé por qué, pero abandonó la familia. Se fue y se casó con una extranjera y formó una familia que fue un desastre. Y encima es un hombre bastante inmoral. Así que todos mis hermanos, los primeros 4 y los otros, tienen muy mala fama donde vivimos. Sí, es verdad que somos ricos, pero aquí no se habla nada bien de nuestra familia. Y mi padre pues tampoco hace mucho al respecto y los deja así. Y bueno, es verdad, también tengo una hermana. Tengo 10 hermanos y una hermana. Una hermana que se llama Dina. Bueno, mejor dicho, 11 hermanos y una hermana que se llama Dina. Y bueno, una historia triste también. Un día, al acabar una de nuestras mudanzas, porque nos mudamos mucho, llegamos cerca de una nueva ciudad y ella decidió que quería conocer a las chicas de la ciudad. Quería un poco de fiesta. Y nada, esa misma noche salió mi hermana y la pilló un joven y la violó. Y luego el joven se quería casar con ella. Algo horrible había pasado, una tragedia en nuestra familia, lo que le ocurrió a mi hermana, pero lo que hicieron mis hermanos fue aún peor. Simeón y Leví, los crueles que os decía antes, engañaron a todos los hombres de esa ciudad y los mataron a todos a sangre fría. Algo horripilante, y después saquearon la ciudad. Sí, esa es mi familia. Esa es la familia de José. Lo mires por donde lo mires, malos ejemplos por todos lados. Y lo normal para José hubiera sido seguir el ejemplo de su padre, o de su madre, o de sus hermanos mayores. Como decimos ahora, de tal palo tal astilla, ¿no? Es normal, es lógico, con padre así, con hermanos así, que siga el ejemplo. O como decían los mismos judíos, los padres se comieron las uvas amargas y a los hijos les salen las caries. De tal padre, tal hijo. Pero no fue la actitud de José en todo esto. Quizá tú te has enfrentado a algo así en tu familia, malos ejemplos en la familia. En realidad todos nos hemos enfrentado a algo así porque todos somos pecadores y aún los mejores padres y madres tienen sus pecados y tienen sus errores. Pero José no permitió que los malos ejemplos le influyeran para mal. No siguió esos ejemplos. ¿Por qué? Porque tenía sus ojos puestos en su Dios. Joven, no utilices algún pecado de tu padre o de tu madre, algún mal ejemplo que te hayan dado, no lo utilices como excusa para tu pecado, porque en el día final no será tu excusa, no podrás excusarte en eso. Incluso, joven, no utilices el mal ejemplo de un hermano o una hermana mayor como excusa para tu pecado, porque no es excusa. Tú tendrás que dar cuenta a Dios de ti mismo, de ti mismo. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. La primera dificultad fueron los malos ejemplos que había en la vida de José. La segunda que vemos fue el favoritismo. Mira conmigo el versículo 3. El favoritismo. Y amaba Israel es lo mismo que Jacob, es el mismo nombre. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño hace el favoritismo dentro de una familia? Es curioso, Jacob, el padre, Jacob había sufrido favoritismo en sus propias carnes con su padre Isaac. Isaac quería mucho a Esaú, su hijo, el que cazaba, y Rebeca quería mucho a Jacob. Y en ese matrimonio hubo favoritismo, un padre con un hijo y la madre con otro. Y así se radiaban el padre y la madre. Y Jacob sufrió en sus carnes ese favoritismo y lo volvió a hacer. Tomó el ejemplo de su padre de favoritismo y volvió a tener favoritismo con su hijo. Los malos ejemplos son copiados, recuerda, y repetidos de padre a hijo, pero no era excusa para Jacob. Y la razón de este favoritismo, que lo había tenido en su vejez,
muchas veces las razones para los favoritismos son absurdas. La razón para el favoritismo de Isaac a Jacob es que comía, de Isaac hacia Esaú, es que comía de su caza. ¡Ay, me trae esos buenos ciervos y como de la caza de mi hijo! La razón para ese favoritismo de Jacob a José es que ¡ay, lo tuve cuando ya era mayor! Razones absurdas y al final crean tanto daño. Y este amor desequilibrado de Jacob hacia José pues se demuestra con hechos, porque el amor se demuestra con hechos. Y así nos dice el texto, que en versículo 3, que le hizo una túnica de diversos colores. La palabra ahí en hebreo que nos habla es una túnica, es una palabra que en hebreo es kutonet, y parece casi una palabra de algún idioma que podamos entender, pero habla de algodón. No que hubiera algodón entonces, pero es de la palabra que después tenemos cotton, que también es algodón, y es para referirse a un material muy costoso, muy costoso, incluso también a algo bastante largo. No era una ropa para que saliera a trabajar al campo, eran las ropas de un príncipe. Y no solamente era tan especial en cuanto a lo largo que era y el material que estaba hecho, pero dice que era de muchos colores. Ahora tú puedes comprar camisetas de muchos colores y son bien baratas, pero entonces solo se hacían con tintes muy caros que tenían que ser traídos de lugares muy lejanos. Esta túnica le costaría muchísimo dinero a Jacob, muchísimo dinero. Había cogido todo ese dinero y lo había gastado en su hijo, muy costosa. Así que imagínate cómo se sentían los hermanos, que tenían que ir con los mismos andrajos de siempre y su hermano iba con esta túnica de muchos colores. Padres, el favoritismo siempre hace mucho daño, siempre hará daño. Y muchas veces lo hemos vivido con profesores que tienen favoritismos hacia ciertos alumnos y los otros, por mucho que se esfuerzan, no lograrán sacar esas notas. Lo hemos vivido con jefes que tienen favoritismo hacia ciertos empleados, por ser amigos, por ser familia o lo que sea, y nos duele. Pues cuánto más duele en la familia. Si duele en un trabajo o en el colegio, en el instituto, ¿cuánto más duele en la propia familia? Que un padre ame más a unos hijos, a un hijo, que a otro. Y aunque no lo creas, el que ha sido mimado, el que ha sido consentido y al que ha sido el favorito, también sale perdiendo, porque recibe entonces el odio de sus hermanos. Y también provoca orgullo y complacencia en ese hijo. No le hace ningún bien. Padre y madre, no tenga favoritos. Ay, es que este hijo es más fácil de criar que el otro. Ay, y muchas veces hemos dicho, ojalá fueras como tus hermanos. No digamos cosas así. Aunque un hijo se aparte y se vaya al mundo y el otro ame al Señor, tu amor por ellos debe ser igual. Sí, no vas a amar su pecado, pero le amarás a Él de la misma manera. ¿Y sabes qué? Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos entre su pueblo, entre los cristianos. Nos dice Romanos 2 que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. No tiene a unos que son los favoritos y otros que no. No. El único favorito de Dios es su Hijo Jesucristo, el Hijo amado. Pero todos los cristianos que están en Cristo, todos somos iguales en Cristo. Cristo no derramó más sangre por unos que por otros. Dios no tiene predilección por un grupo de personas, por una nación, más que por otra. Pablo contesta esa pregunta en Gálatas 3:28, cuando dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entre los hijos de Dios todos somos amados por igual. Dios no hace acepción de personas. Todos hemos recibido esa túnica perfecta y especial de la justicia de Cristo. José aquí fue el único que la recibió, pero todo cristiano ha recibido la túnica de la justicia de Cristo. Así que no pienses que Dios tiene favoritos. Yo nunca he pensado eso, pero muchas veces hemos cuestionado a Dios. Ay, Dios, ¿por qué yo no tengo tantos dones como el otro hermano? Eso no es que Dios lo ama más. Recuerda que a quien más se le ha dado, mucho más se le va a exigir en el día final. ¡Ay, porque yo tengo que sufrir tanto y otros cristianos no! Recuerda también, a más sufrimientos, Él da mayor gracia. Recuerda eso, Dios no tiene favoritos. Pero José tuvo que enfrentar este favoritismo.
de su propio padre, que tanto problema le dio. El tercer problema familiar que tuvo que enfrentar fue el odio. El odio en el versículo 4 nos dice, viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. La palabra para le odiaban. Le odiaban por el amor del padre, porque el padre lo amaba más que a ellos. Y su padre era responsable por el favoritismo, pero eso no era excusa para los hermanos. Los hermanos pudieran haber reaccionado de la manera correcta, haber tolerado esto, pero odian a José. E incluso nos dice que este odio, porque su padre le amaba tanto, les llevó a un punto que no podían hablarle pacíficamente. Imagínate a los hermanos, veían a José, José decía algo y no querían escuchar nada. A la mínima se metían con él, le reprochaban todo, no querían hablar con él, no podía haber conversación. ¿Tú qué vas a saber? Tú cállate. No habría ninguna conversación con José, solo reproches, odio y rencor. Y cuando eso pasa en una familia, duele mucho. La relación estaba rota por parte de ellos, aunque José quisiera hablar con ellos, la relación estaba rota por su parte, por el odio que le tenían a José. Ese odio era por el amor que le tenía el padre y el favoritismo, pero también el odio aumentó por los sueños que José tuvo. Hemos visto eso del 5 al 11. Leemos que José recibe unos sueños que Dios le muestra. Dios le da unos sueños, 2 sueños en particular. Un sueño en el que hay unas espigas, estarían espigando, estarían ahí todos espigando, y él sueña que todos estaban espigando y las espigas de sus hermanos se inclinan hacia el manojo de José. Y José cuenta ese sueño a sus hermanos y le odian. Y después sueña otra vez. Dice que las 12 estrellas y el sol y la luna se inclinaban hacia él. Eso sueña José y cuenta el sueño a sus hermanos. Ahora, tenemos que entender cómo utilizaba Dios los sueños aquí. En el pasado Dios había utilizado los sueños hablándole así a esta familia, así les revelaba su voluntad. No tenían este libro, estamos en Génesis, no tenían Biblia ninguna, así que Dios les hablaba de esa manera. ¿Os acordáis del sueño que tuvo Jacob, el padre de José? Ese sueño con una escalera que subía hacia el cielo. Así Dios les revelaba su voluntad. No tenían la Biblia, como tú y como yo. Por eso, ahora a nosotros los sueños no son necesarios. No son necesarios, tenemos la palabra de Dios. Si alguien sueña algo y el sueño apoya lo que dice la Biblia, pues no hace falta el sueño, ya tenías la Biblia. Y si el sueño va en contra de lo que dice la Biblia, entonces maldito sea ese sueño, no le hagas caso. Y la mayoría de veces los sueños que tenemos son una recomposición de las cosas que hay en nuestra cabeza, ya. Pero recordemos, Dios ha hablado. No nos hace falta sueños, no nos hace falta revelaciones, Dios ya ha hablado en su palabra. Su revelación está acabada y cerrada. Pero en este tiempo Dios hablaba por sueños, y que Dios le revelara el sueño a José y no a los otros hermanos, quería decir que Dios estaba escogiendo a José para revelarle su voluntad, para ser incluso ese primogénito de la familia, que la bendición y estaría allí. Y José cuenta estos sueños. Hay gente que dice, quizá José no debería haberlos contado. No leemos que José los contara con orgullo, y ni que tampoco incluso José contara lo que él piensa que es la interpretación, y sabemos que José sabía interpretar sueños, lo veremos en los próximos capítulos, pero José simplemente informa del sueño y ya está, simplemente les dice lo que ha ocurrido. Y su padre, aunque le regaña por el segundo sueño, también comienza a pensar, ¿por qué será que Dios ha dado este sueño? Y leemos en el versículo 11 que sus hermanos le tenían envidia. ¿Por qué dice envidia y no rabia? Porque sus hermanos se dan cuenta que Dios ha escogido a José para revelarle a él su voluntad, y no los ha escogido a ellos, y por eso tienen esa envidia. Y por supuesto, cuando vemos a Cristo Jesús, vemos también cómo Él fue odiado, cómo Él fue aborrecido por ser el amado del Padre, el escogido del Padre, y también por las revelaciones que Cristo traía, Él fue odiado y aborrecido. La cuarta dificultad que tuvo que enfrentar José fue el maltrato de sus hermanos, y lo vemos ya del 18 en adelante. Ese maltrato fue de muchos tipos. Cuando su padre le dice de ir a visitar a sus hermanos, y leemos que sus hermanos lo ven venir, en el versículo 19 dicen, he aquí viene el soñador.
El maltrato empezó con burla, es verdad, ya había odio, pero ya empezó el odio, que es algo interno, se revela y sale a la superficie con burla. Empiezan a burlarse de José. Dicen, aquí llega el soñador. Ya le habían puesto el mote y todo, el soñador. Y no solamente se burlan, sino que planean asesinarlo. Quieren matar a José. Y es que así de lejos llega el odio. ¿Tú piensas que solo es un rencor que tienes hacia una persona? ¿Tú piensas que solamente es un resentimiento, es una amargura? Se va haciendo cada vez peor y al final empieza a haber un rencor profundo y sed de venganza. Y si tuvieras la oportunidad, si tuvieran la oportunidad aquellos que dejan todo ese odio en su corazón, incluso llegarían a estos extremos y planean asesinar a José. Dice el versículo 20, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Pero ¿cómo puedes pensar eso de tu hermano? Pero así es donde lleva el odio. Versículo 23 leemos que le quitan la túnica. Le roban lo que era la mayor posesión que tenía José. El regalo de su padre, esa protección, su abrigo, se la roban. Ese regalo de su padre, se la quitan. Después lo maltratan, lo cogen y lo echan a un pozo. Seguramente al caer al pozo, José sufriría magulladuras como poco y quizá mucho dolor, heridas y demás. Ahora Rubén intenta meterse en todo esto, como hijo mayor, era el supuesto responsable, intenta hacer algo, dice no lo matéis, entonces lo echan al pozo y Rubén quizá pensando que luego lo podría sacar, llevar de vuelta a su casa, pero leemos aquí en la escena que Rubén entonces desaparece. Tienes un hermano que tienes que proteger en un pozo y Rubén desaparece de la escena. Rubén, en esa gran falta de responsabilidad, desaparece y se va. Y hay otro versículo que nos debe de asombrar de la insensibilidad de estos jóvenes, de estos hermanos. Versículo 25. Teniendo ahí al lado la cisterna y teniendo a José, que se nos dice después que los hermanos recordaban, incluso muchos años después, cómo José les rogaba, sacadme de aquí, les rogaba que le sacaran. Los hermanos en el versículo 25 se sientan a comer pan, a comer sin problema, con un hermano rogando y pidiéndole misericordia ahí en el pozo, y ellos se ponen a comer y a beber sin ningún problema. Eso es lo que hace el odio, te hace un corazón frío, que puede ver el sufrimiento y te da completamente igual, completamente igual. Y al final, estando allí comiendo, vienen estos madianitas, ismaelitas, y a Judá se le ocurre una idea de decir, mira, en vez de que se quede aquí en el pozo y a saber lo que le ocurre, pues lo vendemos como esclavo y encima sacamos un dinerito. Lo vendemos y así nos podemos aprovechar también. Sabemos que va a ir como esclavo, no va a tener solución, encima no nos manchamos las manos de sangre, encima estamos seguros que lo tiramos lejos, lejos de casa y encima sabemos que nos llevamos un dinero. Plan perfecto. Así que venden a José como esclavo. Ahora, ¿cómo tapan todo eso? Pues mienten sobre él. Se inventan una historia sobre la túnica de José, cómo la manchan con sangre y la envían de vuelta a Jacob. Y mienten sobre su hermano. Fíjate el maltrato que tuvo que recibir José. Burla, un asesinato que planearon, le roban, le quitan la túnica, lo maltratan y lo tiran a un pozo. Lo insensibles que son, pudiendo comer en todo eso. Lo venden a los madianitas, a Egipto, y mienten sobre él. Todo ese maltrato sufrió. Y al final acaba esta escena con una túnica manchada de sangre en las manos de pecadores. ¿Ven los reflejos de Cristo en todo esto, en la vida de José? Piensa en Cristo, cómo sus hermanos nos dice que le aborrecían y se burlaban de él. Ni aun los suyos creían en él, ni aun su propia familia. Cómo los judíos planearon matarle, como los hermanos aquí de José planearon matarle y acabar con él. Cómo fue también un Judá o un Judas que vendió a Jesús, no por 20, sino por 30 piezas de plata, para sacar beneficio, para sacar algo y quedárselo él. Cómo fue también uno de los responsables, el que debía haber sido el responsable como Pilato, que intentó con un pasotismo librar a Jesús, pero después se lavó las manos. Piensan cómo maltrataron y torturaron a Cristo, hasta quizá el pozo de la desesperación. Piensan cómo los soldados le robaron su túnica.
No una túnica de colores, sino una túnica de una sola costura, la túnica de Cristo. Pero no solamente los soldados le quitaron su túnica, por un lado también el mismo Padre le quitó la vestidura de justicia y le puso la vestidura de tu pecado a Cristo Jesús. Piensa en la insensibilidad de la gente allí mismo en la cruz, viendo morir al justo, viendo morir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la gente ahí como si fuera un espectáculo, riéndose, burlándose, sin pensar en lo que estaba ocurriendo. La gente allí diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo y baje de la cruz, ja, ja, ja. Ahí en la cruz. Piensa en cómo mintieron sobre su muerte y cómo su resurrección, y sobre su resurrección. Piensa en cómo José nos recuerda a Cristo. ¿Y sabes qué? Tú y yo, como José y como Cristo, si seguimos a nuestro Salvador, también seremos maltratados. También seremos maltratados. Dice Cristo: bienaventurados sois, felices seréis, tendréis la bendición de Dios cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Vitupere habla de maltrato. Os vituperen y os persigan. Se burlen de vosotros y os persigan. O como dice 1 de Pedro 2:20, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado por Dios. José sufrió gran maltrato. Y en quinto lugar, sufrió separación. Sufrió separación. José tuvo que separarse de la persona que más amaba en este mundo, su padre. Su padre, la persona que más amaba, y tuvo que separarse de él. Imagínate el viaje de José a Egipto, seguramente varios días, separado de su familia, separado de todo lo que conoce, separado de su túnica, de sus posesiones, separado de su libertad, ahora como esclavo, lo ha perdido todo. Y su vida ahora vale bien poco, la vida de un esclavo la podía perder bien pronto. Y piensa en cómo nos recuerda a Cristo. Cristo, el Rey de la vida, cómo tuvo que separarse de su Padre. En ese peor momento de su vida, allí Cristo en la cruz tuvo que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso lo hizo por ti y por mí. Si eso no te conmueve, ¿qué te va a conmover para seguir a Cristo? Cristo tuvo que separarse, tuvo que sufrir infinitas veces más lo que tuvo que sufrir José aquí. Ahora nuestra pregunta puede ser: ¿Cómo pudo José aguantar todo esto? ¿Cómo pudo José enfrentar todas estas dificultades? Todas estas dificultades de los malos ejemplos en su vida, del favoritismo en su familia, del odio de sus hermanos y el maltrato de sus hermanos y la separación de su padre. ¿Cómo pudo José enfrentar todos estos problemas y dificultades? Pues en segundo lugar vamos a ver cómo José enfrentó estos problemas. Y hay tres cosas que queremos ver. José enfrentó estos problemas con confianza en Dios. Confianza total en el Dios invisible. Como nos dice Hebreos, que ocurrió de Moisés, se sostuvo como viendo al invisible. Así podemos decir también de José. Él se sostuvo, estuvo entero, estuvo de pie, estuvo firme, viendo al invisible, con los ojos en Dios, con los ojos puestos en Jesús. Su confianza estaba puesta en Dios, no en los hombres, porque los hombres le fallaron, su padre le falló, no le protegió como debía, los hombres le fallaron, pero Dios nunca le falló. En todas estas tragedias que le ocurrían a José, no escuchamos ni una palabra negativa ni mala de José, ni una. Él tenía sus ojos puestos en Dios, en Jesús. Su confianza puesta en el Dios que todo lo hace bien. Recuerda, Dios todo lo hace bien, no se equivoca. Es un Dios soberano que todo lo hace bien, para su gloria y para el bien de sus hijos. Y así José podía decir, 20 años después, José podía decir a sus hermanos, en la reconciliación les dijo: ¿no me enviasteis vosotros aquí? Y nosotros diríamos: por supuesto, ellos fueron los que te vendieron, ellos fueron los que te maltrataron, ellos fueron los que te odiaron. Y José les dice: no fuisteis vosotros que me enviasteis aquí, sino Dios. Dios me envió aquí. Dios permitió todo esto, todo este maltrato, odio y demás. Dios lo permitió. Y Dios lo permitió porque Dios tenía un plan por encima de todo eso, un plan para traer salvación a muchas personas, un plan para alimentar a todo Egipto y al mundo que le rodeaba. Dios tenía un plan mucho más grande.
Y eso es lo que nos dice el Salmo 105, hablando de José, nos dice que Dios iba a traer hambre sobre la tierra, iba a quebrantar el sustento de pan, pero envió un varón delante de ellos. Dios fue el que envió a José a Egipto. Sus hermanos eran simplemente el medio que Dios utilizó. Sus hermanos eran responsables por lo que hicieron, por supuesto, pero Dios fue el que estaba permitiendo todas estas cosas. Y así ocurre también en nuestras pruebas y dificultades. Dios es el que las permite. Mira lo que dice José a sus hermanos también. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 20. Ellos pensaron mal, por supuesto, y eran responsables de lo que hicieron, pero Dios cogió ese mal y lo utilizó para bien. Eso es lo que puede hacer nuestro Señor. Así lo reconoce su propio padre Jacob. En las últimas palabras de Jacob, dice y habla de cómo José confió totalmente en Dios. Dice Génesis 49, 24. Los brazos de sus manos, esto es Jacob hablando de José, los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Cómo José estuvo fortalecido en todas estas dificultades? Por la mano de Dios, porque confiaba en Dios, por el nombre del pastor con mayúscula, la roca de Israel. Esa confianza de José era una confianza total en Dios, pero también una confianza que aceptaba la situación en la que estaba. Hay muchas preguntas que le podrían haber venido a José, muchas preguntas. La pregunta que todos nos hacemos muchas veces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? José podría haber dicho, ¿por qué mis padres son como son? ¿Por qué mi madre no ama al Señor y tiene ídolos? ¿Por qué mi familia es tan rara? ¿Por qué mi padre es tan mal ejemplo con 4 mujeres? ¿Por qué tengo que tener 3 madrastras? ¿Por qué mi madre ha muerto, Señor? ¿Por qué mi padre lo hace todo tan difícil poniéndome como su favorito? ¿Por qué mis padres son tan anticuados que van mudándose de aquí para allá? ¿Por qué mis hermanos son tan abusivos? ¿Por qué me maltratan? ¿Por qué me han hecho tanto daño en mi hogar? ¿Por qué mis hermanos me odian? ¿Por qué es que he sido abusado y maltratado? ¿Por qué mi propia familia me roba lo que me pertenece, mi túnica? ¿Por qué es que mis hermanos dicen mentiras sobre mí? Todas esas preguntas podría él haber preguntado, pero José no se preguntó eso. José no respondió así. José lo tenía claro y decía, este es el hogar que Dios me ha puesto. Esta es la familia en la que Dios me ha puesto y Dios sabe lo que hace. Estoy seguro que él podía decir con el apóstol Pablo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito. Y es un propósito que es perfecto, aunque no lo entendamos. Los que conforme a su propósito son llamados. Así que mucho cuidado con los ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Señor, tú lo sabes, diría José. Tú lo has hecho así. Tú tienes un plan perfecto y yo confío y acepto tu plan. Hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, me guste o no me guste. Hágase tu voluntad, sea fácil, como quizá en los primeros años de la vida de José, o sea difícil, como a partir de ahora. Podía decir con Job, me probará y saldré como oro. No son tragedias lo que me ha ocurrido, son pruebas que Dios me está mandando. Había una confianza en Dios en la vida de José. Pero también vemos que hubo una gran humildad. José fue un joven humilde. La juventud muchas veces es esa edad de arrogancia, de yo puedo con todo, de yo soy el mejor, soy el centro y el ombligo del mundo, pero no era así con José. En el versículo 2 se nos dice que él se juntaba con los hijos de Bila y de Zilpa, las 2 concubinas, los hijos de las siervas. José que era el que recibía más favor y se juntaba con los desfavorecidos. El favorito se juntaba con los desfavorecidos y ahí vemos esa actitud de humildad, asociándose con los humildes, con los de baja condición. Incluso cuando tuvo esos sueños de grandeza, esos sueños de que Dios lo había escogido para algo especial, para señorear, en sus sueños no demostró prepotencia y orgullo. No reclamó a su padre le decir, mira, padre, yo he soñado estas cosas, eso significa que Dios me ha escogido a mí como primogénito, que yo debo ser. No exigió ese lugar de señorío, esperó en el Señor. ¿Qué es la verdadera humildad? Pues es olvidarse de uno mismo para servir y amar a Dios y a los demás. Y eso es lo que vemos en la vida de José. Y si vas a enfrentar estos problemas, sí tienes que estar confiando en Dios, que haya esa confianza, pero también tiene que haber una actitud de humildad. ¿Cómo enfrentar problemas en la familia, en el hogar?
de manera orgullosa no vas a lograr nada. Diciendo, yo soy el mejor de mis hermanos. Quizá no lo decimos, pero muchas veces lo pensamos. O yo no me merezco este trato con todo lo bueno que yo he hecho. No estaba pensando así José. Su actitud era una actitud de humildad. Confianza, humildad, pero también obediencia. Obediencia. Se nos dice en los primeros versículos que José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Y no es que fuera un chivato. Seguramente su padre le había dicho que le informara y él obedecía a su padre. Y luego en el versículo 13 vemos el ejemplo más grande de obediencia a su padre. Sabiendo cómo eran sus hermanos, sabiendo el odio que tenían sus hermanos, sabiendo que no podían ni hablarle, José acepta separarse de su padre. José acepta irse a buscar a sus hermanos, sabiendo lo que podía sufrir. Y en el versículo 13, cuando su padre le dice, tus hermanos están lejos en Siquem, ven y te enviaré a ellos, ¿qué responde José? No le dice, pero padre, esto puede ser peligroso, padre, mis hermanos me odian, padre, lleva conmigo a algunos siervos por si me pasa algo. No, las palabras de José son, heme aquí, obedezco tal como tú me dices, padre. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un mandamiento exclusivo, Dios ha dado en los 10 mandamientos, ha cogido uno. Todo es un mandamiento para hablar sobre cómo los hijos deben honrar a los padres. Fíjate lo importante que es esto para Dios. Y todos los que somos hijos con padres vivos, Dios nos manda, honra a tu padre y a tu madre. No, pero eso es para cuando era pequeño. No, honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento para toda tu vida, toda tu vida. No dice ahí para hasta que... No, honrar al padre y a la madre es un mandamiento para toda la vida. Bueno, pero yo ya tengo 16, 17, 18 años, yo ya tengo 30, 40 años... La honra a padre y a madre es algo de toda la vida. Y mientras estés en casa de tus padres, también les debes obediencia. Obediencia. No, pero yo ya tengo muchos años, yo ya tengo que decidir por mí mismo, tengo ya 17, 18 años. Mira José, 17 años. No le respondió a su padre, obedeció a su padre. Pero es que lo que me dice mi padre de hacer me va a meter en problemas. ¿Y qué pasó con José? Lo que le dijo su padre de hacer le metió en graves problemas, pero aún así obedeció. Mira a Cristo. No mires a José, mira a Cristo. Aquel que el Padre envió a este mundo malvado. Aquel que fue, nos dice Filipenses, obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Esa es la descripción de Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si quieres aprender obediencia, mira a Cristo. Obediencia perfecta a su Padre. Obediencia perfecta a la ley en todo. Quizá Dios está llamando a tu corazón. Dios, tu Padre, quizá está llamando a tu corazón. Quizá aún no has venido a Cristo y Dios está llamando para que vengas a Él, para que vengas a Cristo, llamando a venir como pecador, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Cristo. Obedécele, obedece ese llamado de tu Padre y di, heme aquí. Quizá Dios te está llamando a dar un paso más en tu relación con Él, llamando a entregar tu vida para servirle más a Dios, para servirle a tiempo completo quizá, llamando también a obedecerle hasta la muerte. ¿Vas a decir lo que dijo José? Heme aquí. Esas son las únicas palabras que dijo, heme aquí. Esas palabras significan, sí Señor. Esas palabras significan, aquí estoy. Aquí estoy para hacer lo que tú digas. Como dijo Isaías cuando vio esa visión de Dios, se dio cuenta de su pecado y de la santidad de Dios y escuchó la voz de decir, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y quién irá como un representante de Dios? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. No sé lo que has sufrido en tu vida, en tu hogar, con tu familia. No sé si has tenido que sufrir algo de lo que sufrió José. Quizá malos ejemplos. En cierta manera, no hay padre perfecto ni madre perfecta, así que todos hemos visto pecados en nuestra familia. Quizá has tenido que vivir favoritismos en tu familia. Quizá has tenido que vivir odio de familiares. Quizá has tenido que incluso llegar a sufrir
maltrato, abuso, burla, etc. O quizá has sufrido separación de aquellos a quienes amas. ¿Cómo enfrentar todo esto? Con los ojos puestos en Jesús, confiando en Dios por encima de todas las cosas, sabiendo que Él controla todo y Él permite todas estas cosas y aceptando eso con confianza, también de una manera humilde, con humildad y con obediencia. Señor, pero no lo entiendo. Obedece, obedece. Señor, pero creo que tengo un mejor plan. Obedece, obedece. Señor, pero yo quiero ser independiente. No, obedece, obedece la palabra del Señor. Solo mirando a Cristo puedes enfrentar las dificultades de un hogar problemático de una manera que agrade a Dios. Solo con los ojos puestos en Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por